Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista a través de este portal maravilloso Anunciación que Tere García Ruiz, de la que nos recibe, nos alberga y a quien tanto agradecemos. Pero y sobre todas las cosas a ustedes, queridos amigos. Un privilegio estar en este ejercicio de comunicación maravilloso que ustedes nos permiten. Y qué mejor que hacerlo con un académico de primer nivel, un maestro universitario, un referente en el análisis jurídico, un amparista, un famosísimo amparista, no pierde un amparo, pero además no por esto es su inteligencia requerida en amplios círculos de la academia. Es un privilegio, como les digo, sobre todo cuando está todo este cúmulo de conocimiento combinado, conjuntado con la ética. Esto es lo fundamental, la ética. Entonces, inteligencia con ética, imagínense qué programa vamos a tener. Sensacional. El tema, recientemente, amigos, sale la nota de que hay organizaciones que se quejan y exigen que se atienda y se regule lo que es la publicidad, sobre todo en lo que tiene que ver con comida chatarra. No les podemos llamar alimentos porque no alimentan, se ingieren, son comida. Y en este caso se pide a pues las autoridades que tomen cartas en el asunto. Vamos a arrancar desde este punto de lo que es la comida física. También recordemos que hay otros tipos de comida. Una es la comida precisamente y con lo que alimentamos o sobrealimentamos o dañamos nuestro cerebro. Ver qué datos consumimos también. Pero partiendo de esta idea y sumándonos a todas estas organizaciones en la necesidad de que no se deje a la autorregulación. Son negocios y van por su negocio y siempre van a priorizar el negocio. Qué bueno que haya negocios, pero qué bueno que haya personas y qué bueno que haya quien regule este equilibrio y ver por la salud, todos tipos de salud de las personas. Así es que bueno, queridos amigos, bienvenido y mil gracias, doctor César Garizurieta, por estar con nosotros. Él también es directivo del Club de Periodistas de México, de la Dirección Jurídica del Club de Periodistas de México, parte del voluntariado de nuestra Fundación Antonio Sáenz de Miera Feital y AP, un entrañable profesor, maestro querido, bienvenido. Igualmente, el control, el honor es para mí. Maestro, con esto que usted nos va a envolver, ya verán ustedes, amigos, ya verán, arrancar desde este punto de vista de lo que es la falta de regulación, dónde está el derecho que tenemos las personas a que sí estamos en un marco normativo jurídico que nos protege como ciudadanos, pues no se priorice eso y muchas de las veces estemos al garete. Sabemos de cuántos productos milagros, sí, ya se legisló algo, ya se le bajó un poquito, esto de que las cremas nada más se ponía uno y bajaba no sé cuántos centímetros en un día, ¿no? O en un fin de semana. Pero sin embargo no se hace lo suficiente. Parece que se va mendigando justicia y sobre todo justicia aplicada en lo más importante, una de las cosas más importantes que es la salud de los niños. ¿Qué nos puede comentar con esto para arrancar a otros puntos? Correcto. Aquí tenemos que ver algo que es fundamental. ¿Hasta dónde hay una campaña prevista para que las cosas funcionen de esta manera, o hasta dónde es simplemente comerciantes e industriales inescrupulosos? ¿Por qué? En 1940, antes de la entrada de los refrescos embotellados a México, el índice de diabetes era como del 0.002%. No había diabetes, había muy poca diabetes.
A partir de este año se empieza a disparar la diabetes y este año coincide más o menos con el ingreso de los refrescos embotellados a este país. Desde luego, estas grandes empresas tienen mucho dinero para pagar estudios que acrediten que no es así, pero los estudios son totalmente ilógicos. Nos han dicho y nos han echado la culpa a nuestra genética. Lo que pasa es que el mexicano está predestinado a la diabetes y además el mexicano no hace ejercicio y por eso le dan diabetes. Pero lo interesante es que México es el país en el mundo que más refrescos consume y coincide con este porcentaje, este verdadero genocidio que se está cometiendo en México, porque es la causa de muerte más alta en el país, donde el 20% de la población tiene diabetes. Ahora, hay poblaciones, por ejemplo, dicen, es que el mexicano no hace ejercicio. Hay una población indígena, ahorita no la tengo en la cabeza, pero son otomís, de Guanajuato, de por ahí, donde no llega el agua, de modo que solo consumen refrescos. Ellos tienen un 40% de la población adulta diabética. ¿No hacen ejercicio los campesinos? ¿Se dedicarán al Nintendo los campesinos o tendrán Playmobil o esas cosas? Yo creo que no. Yo creo que se dedican a trabajar el campo y que hacen mucho ejercicio. Y a pesar de eso, tienen diabetes por el nivel de azúcares que consumen. ¿Por qué? Sencillamente porque el ser humano no está hecho para consumir harinas ni azúcares refinados. La harina refinada, el pan blanco, se inventa antes, un poco antes de la Revolución Francesa. Y dicen que les empezaron a dar pan blanco a los que estaban en las cárceles, a pan y agua, y se empezaron a morir como moscas porque no tenían absolutamente ningún nutriente. Pero lo que llama la atención, lo que sí es de pensarse, es porque hay una cadena de tiendas de oportunidad, que ahora sí les dicen, donde si uno entra, para donde uno voltee, absolutamente todo lo que se ve produce diabetes. Bueno, lo único que no producen diabetes de lo que ahí se vende son los cigarros y el agua. Pero, ¿por qué no es posible? Si uno sale de ahí, de estas tiendas departamentales, siempre hay un mexicanito vendiendo elotes en botes. El elote no produce diabetes. ¿Por qué este mexicano es capaz de que el único producto que venda no produce diabetes? En cambio, en esa tienda, dentro de esa tienda, que además depende de un refresco muy conocido, es parte de una gran compañía que tiene un refresco, ¿por qué en esa tienda todo produce diabetes? Porque son o chocolates que no son chocolates, que son grasas con sabor a chocolate y azúcar, o panecillos, o pastelitos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no son capaces de ponerles algo nutritivo? Si nosotros tenemos amaranto, ¿por qué no se vende el amaranto en lugar de los pastelillos? Sencillamente porque yo creo que es necesario debilitar nuestra raza. Si hay alguien a quien le importa que esta raza que está invadiendo otro país, porque la verdad somos unos invasores de cuna, dicen la famosa revolución de la cuna, es decir, en la parte sur de los Estados Unidos somos ya, a lo mejor somos hasta la mayoría en los estados del sur. Es necesario frenarnos de alguna manera y lo pueden hacer de una manera, de esta forma tan soslayada, tan oculta, como modificando nuestros cambios alimenticios. Nosotros teníamos una alimentación que era muy nutritiva, muy balanceada, y que nos cambiaron totalmente el régimen alimenticio a los mexicanos. Nos han hecho desde jóvenes comer pastelitos, comer azúcares, y realmente han constituido un verdadero genocidio, ojo, pues, genocidio, porque es la principal causa de muerte en este país. Y vendría siendo un genocidio económico, o sea, por economía, porque además de que nos dañan, pues pagamos porque nos dañan. Ahí es en la parte de la reflexión que tenemos la sartén por el mango. Esto es educación, esto es por eso sumarnos nosotros, amigos, y aprovechar estos medios como Anunciación, en el cual podemos expresar esto, aportar algo,
Probablemente ustedes difieran y todos estamos en nuestro derecho de disentir, pero al menos tener un elemento más para aportar y a la reflexión. Bien dicen que somos lo que comemos. Bien dice el doctor César Garizurieta que esta no es nuestra genética, nos pueden decir lo que sea. Las estadísticas y los hechos son los que hablan. Esto no pasaba en nuestro país. El día de hoy amanecimos con que somos el país con más gordos del mundo, éramos el segundo, y con más facilidad y más ir aportando gorditos al planeta. México, el día de hoy, se ha declarado, es el país que produce más gordos en el planeta. Bueno, aquí yo quisiera comentar algo, como platicábamos con el doctor y escuchábamos al doctor, en base a esta reflexión de prioridad a la cuestión económica, dónde se soslaya y dónde está el interés de todos nosotros. Pero ¿dónde estamos nosotros, amigos? ¿Dónde estamos nosotros que podemos accionar diferente? ¿Dónde estamos nosotros? Porque tenemos que también, además de consumir y consumir cosas que además no son propias, que adueñarnos de ideologías que tampoco lo son. ¿En qué sentido? Simplemente en la cultura culinaria. Tomar de las culturas diversas lo mejor, no lo peor. Hablaba el maestro, el doctor César Garizurieta, sobre cigarros y agua, que es lo que no tiene azúcar en estas tiendas de inconveniencia, no de conveniencia diríamos. ¿Y qué sucede? Bueno, y el agua embotellada. ¿Qué tendrá el agua embotellada? Que se asolean, son botellas de plástico que se asolean. Hay también grandes empresas. ¿Por qué no retomamos nuestra cantimplora? ¿Por qué no la retomamos? Hay que asumirnos como corresponsables de nuestra propia vida. Hay que tomar las riendas y saber que vamos a comer realmente lo que nos convenga. Suena fácil, sabemos que esto es educación y también son posibilidades de vida. Vamos a reaprender cómo podemos alimentarnos, aún con poca cantidad de dinero. Vamos a ver, vamos a platicar sobre esto y vamos a platicar también qué estamos y de qué estamos alimentando nuestra mente. Vamos a un corte, no tardamos, gracias.
Gracias, amigos, gracias por seguir con nosotros. Voces del Periodista para ustedes en este portal maravilloso de Anunciación. Queridos amigos, bueno, además mandamos saludos, siempre tenemos presente a nuestros compañeros, y en el Club de Periodistas de México hay un equipo importante jurídico, está el licenciado Cruz, a quien le mandamos un abrazo cariñosísimo, y a todos quienes conforman esto que encabeza el doctor César Garizurieta, que está con nosotros, académico, profesor universitario. Doctor, hablábamos, y para irnos a otro tipo de obesidad mental, a la que también estamos sujetos, de alimentos saludables y de la viabilidad que tenemos y de nuestras tradiciones y de lo que podemos tener al alcance, que no sea caro, porque también aquí parte de cómo se ha demeritado la calidad de vida es en que la gente más pobre a veces ya no tiene refrigerador. Algunos amigos radioescuchas que nos hacen favor de tener la confianza de hablarnos y platicarnos parte de su vida, algo que realmente me frustró. Me he sentido incapaz de poder dar respuesta a cosas como un apoyo o de consejo, porque es lo que me pedían, que podía yo orientarles en una circunstancia de vida difícil. Se queda uno con esto y con este pendiente. Entonces va viendo uno en la inercia que es la pobreza. A mayor pobreza se potencia la pobreza. Es una cuestión tremenda. La gente que no tenía un refrigerador, no tiene, entonces tiene que comprar alimentos que no son alimentos, son comida para subsistir. Obviamente no tienen vehículo, viven en lugares apartados, aquí les cuesta más caro el transporte, entonces el transporte tienen que tomar 3 o 4 transportes, esto es más dinero, es más miseria. Entonces, desgraciadamente a la gente que tiene menos, le cuestan más las cosas. Vamos a retomar, usted mencionó el amaranto, este alimento maravilloso, están los charales. ¿Por qué tenemos que gastar en una botellita de agua? ¿Por qué tenemos que pagar tan caro? Podemos tener, por ejemplo, se llama Microdin, habrá otras marcas, ahorita no recuerdo otras, pero se le ponen 2 gotitas a 1 litro de agua y podemos comprar una cantimplora que hacemos un solo gasto y traer esta cantimplora y tener una serie de recursos para mejor comer, para mejor vivir o sobrevivir, y sobre todo educarnos y cambiarnos un poco esto que han inoculado en nosotros, que es este tipo de comida, que es la que está dando los resultados que precisamente hoy se refuerzan con esto de el primer lugar de gordura, y también retomamos lo que decimos que varias organizaciones mexicanas reclaman para que se regule precisamente la publicidad de la comida chatarra. No solamente el nivel de publicidad, sino que realmente se diga lo que tienen. Hace unos momentos el licenciado Cruz nos decía precisamente cómo hay salsas de estas de tomate que pues no tienen tomate, que ahí dicen que es saborizante a tomate, y una infinidad de cosas que de entrada yo creo que no se deberían de permitir, y más en las circunstancias que las mismas autoridades aceptan que estamos viviendo. Y además que nos digan que es nocivo para la salud. Doctor, el amaranto maravilloso. Pues las hay opciones. Una cosa muy interesante. El amaranto es el único alimento hasta ahora que se conoce cultivable en el espacio. Hubo un experimento donde se tomó el amaranto y se llevó al espacio exterior. ¿Por qué? Porque una planta, un maíz, como no hay gravedad, no entiende hacia dónde crecen las hojas y no entiende hacia dónde crece la raíz, y entonces se hace bolas y no puede crecer. El amaranto puede crecer hasta en el espacio, pero una cuestión que a mí me llama mucho la atención y que me lleva a pensar que hay una mala fe detrás de todo esto. El amaranto es un alimento baratísimo. Uno sube al metro y ve ahí al marchante que lleva una bolsota llena de barras de amaranto y que las dan a 2 por 5 pesos y enormes, pero el contenido proteínico que tiene el amaranto y de vitaminas es de lo más alto que hay, y no tiene grasas, no tiene azúcares, es un alimento perfecto. La gente podría vivir de amaranto.
Entonces, ¿por qué si es algo más barato dan algo más caro que es terriblemente dañino? Es lo que uno Doctor, no lo entiende. No dar ideas sin nosotros proteger. No se le vaya a ocurrir a alguien tomar el amaranto, incluso hasta ponerle marca, ¿no? Como ahora ya con los transgénicos, ya de alguna manera alejarnos de algo natural y de lo que usted mismo nos dice. Entonces, en este momento tomar nosotros las riendas, ¿no? Como ciudadanos. Y que haya realmente una aplicación del Estado que se preocupe para que vea que esto es un problema de salud pública. Yo me acuerdo del anterior secretario de Educación que una vez, cuando estaban hablando de este tema de la alimentación de los niños en las escuelas, dice, bueno, debemos de regular la alimentación de los niños de las escuelas. Claro, sin poner en peligro a las grandes industrias. Dice uno, ¿cómo? O sea, estás anteponiendo el interés de la industria frente a la salud de los niños. Eso es yo por ahí lo tengo como una declaración de las más brillantes que hubo en el sexenio anterior. Es decir, demuestra su miedo a regular la salud de los niños ante los intereses de las grandes empresas productoras de alimentos chatarra. Eso nos revela una verdadera traición de los gobernantes hacia su pueblo. Y ahí está la declaración, no me acuerdo cómo se llamaba. Incluso creo que a lo que se llegó es a hacer más pequeñas las porciones de veneno, pero a que cuesten lo mismo o casi lo mismo. Aquí es dar las dosis en menor parte. Aquí vamos a ver, más allá de lo que ya sabemos, amigos, y de lo que estamos viviendo, alternativas y sobre todo cuestiones que nos lleven a una reflexión un poquito más compleja en lo mismo que hemos insistido aquí. Así como somos lo que comemos, pues también somos lo que recibimos y que a veces de manera indiscriminada recibimos de los medios. Se habla de violencia, es a lo que queremos llegar. Se habla de violencia, pero se está promoviendo y dando alimentación que da como resultado la violencia. Se habla del bullying. Bueno, ¿por qué ha crecido de esta manera? Aunque siempre en las escuelas había niños que molestaban a lo mejor a algún chiquito o a otro, pero ¿por qué es a un grado que hay niños que se han suicidado por bullying? ¿Por qué estamos en estos niveles y hay una dislexia de gobernación o de no gobernación o regulación cuando precisamente se están promoviendo y se dejan que pasen desde caricaturas? Hay unas caricaturas para bebés en las que ya se está promoviendo de una manera tremenda la violencia, doctor. Bueno, hay un interés por relajar no solo en México, sino en todo el mundo las conciencias y la capacidad de respuesta ante el dolor ajeno. Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam porque su juventud no aceptó el ir a invadir un país y el masacrar a gente que estaba muy lejos geográficamente de ellos y que no les había hecho absolutamente nada, simplemente porque se estaba imponiendo un sistema político que ellos dicen que no es democrático y que los Estados Unidos dicen que su democracia sí es democrática. Entonces, con esa aparente legitimidad, el gobierno de los Estados Unidos pretendió invadir Vietnam, pero hubo una gran conciencia de parte de sus jóvenes. Hubo movimientos como el movimiento hippie o personas como John Lennon, cuya muerte fue todavía misteriosa. Hay una película que se llama Los Estados Unidos contra Lennon, donde se cuestiona si realmente fue un loquito que se le ocurrió matarlo o si detrás de esto hay todo una venganza por haber atentado en contra de los Estados Unidos, en contra de la intervención de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. De modo que para poder seguir produciendo armas se necesitan guerras. Si no hay guerras, ¿dónde se va la industria bélica? Entonces hay que hacer jóvenes que no reaccionen ante el dolor ajeno, que no tengan absolutamente ningún empacho en causar un daño al semejante,
y que crean que esto además puede ser hasta divertido. Empiezan a través de los juegos de video. Acordémonos como dos jóvenes en Columbine, que por cierto también habían sido víctimas del bullying en su propia escuela. Uno de ellos le hundieron la cabeza en un excusado. De pronto se apoderaron de armas y mataron a 25 compañeros en su escuela. ¿Por qué? Antes ya lo habían en un juego de video que se llama Doom, se pronuncia Doom, yo creo pues con doble O. Ya habían ellos empezado a ensayar para aletargar sus sentimientos de remordimiento. Hubo un psiquiatra también estadounidense que escribió un libro sobre cómo él en el ejército de los Estados Unidos estaba dedicado a evitar que los que mataban por primera vez en la guerra sintieran un gran remordimiento. Entonces lo llevaban con él, y lo que él hacía para que no tuvieran remordimiento era ponerlos a jugar juegos de video de guerra. Y entonces poco a poco se iban acostumbrando a matar gente y ya no había problema. Y de pronto él se dio cuenta, oye, espérate, esto es lo que estamos haciendo con nuestros niños. Les estamos enseñando a matar a través de los juegos de video. Y entonces, tranquilamente, vamos como poco a poco, tenemos una juventud indolente, poco solidaria, y como ahora dicen en psicología, poco empáticos, que carecen de la capacidad de saber lo que alguien piensa. Queridos amigos, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Estamos escuchando al doctor César Garizurieta, pero ambos y todos quienes conformamos, pues estamos en Anunciación y también en Voces del Periodista. Agradecemos a nuestros entrañables compañeros Rafael Melgar Álvarez, Alejandro Sánchez Galván, Hilario Ramírez Vergara, Marcos Velázquez Larios, Bernardino Cervantes, Adolfo González García, Eduardo González Chiu. Son nuestros compañeros, gracias a ellos estamos con ustedes. Gracias, compañeros queridos, gracias a todos ustedes por permitirnos, darnos este privilegio. Así es que a todos quienes ustedes no ven, pero son los que más hacen porque este contacto mediático se dé. Doctor César Garizurieta, hablaba usted de contenidos o falta de contenidos y cómo afecta y cómo impacta psicológicamente y en niveles de reacción o no reacción de los niños, de los jóvenes. Este tema surgió y lo platicábamos con el doctor Garizurieta, con quien seguiremos tocando tópicos fundamentales de reflexión para entender muchas cosas que tienen que ver con lo jurídico y darnos cuenta cuánto empatan con la justicia y cuándo no, y muchas cosas que creemos que son conceptos y no tienen muchas cuestiones de fondo jurídicas que a veces apoyan, impulsan, pero a veces también inhabilitan. Ya lo verán la próxima semana. Pero platicábamos con el doctor cómo en esta falta de contenidos a veces reaccionamos, a veces no reaccionamos. Mi hija fue a ver una película que está de moda, se llama Mi villano favorito, muy simpática, a muchos niños les gusta, y me preguntaba la niña, me dice, oye, ¿por qué el malo, hay uno que era malo y se vuelve bueno? No, otro, el malo, malo, malo. Dice, fíjate que es como un mexicano narco, es como un mexicano y pues parece mexicano, ¿por qué no parece de otra parte? Y luego tiene una M, y entonces pues yo no fui a ver la película, ¿verdad? Trato y yo procuro estar cerca de los contenidos de mi hija, y en esta ocasión fueron con papás de amiguitos que hicieron favor de llevarlos ahora que el fin de curso. Está muy bien, una película muy simpática, pero tienen tantas cuestiones también en la cuestión educativa. Me empieza a platicar ella y me dio gusto que tuviera esta reacción. Incluso después se hizo una especie de reunión con compañeros, amigos, primos, precisamente para ver qué pensaba y qué reacción se tenía ante esto. Yo lo que les decía es que a lo mejor niños de mi época, y no hagan o habrá quien haga muchas veces, niños de mi época hubiéramos reaccionado porque hubiéramos visto, me dicen que hay una parte donde sacan, creo que en la parte primera, algo que son como pirámides, tipo de arquitectura mexicana. Entonces decirle, bueno, hubiéramos reaccionado, nos hubiéramos dado cuenta. Yo recuerdo que cuando estaba chica, a mí me tocó que había un programa, pues que era famoso, y que lo suspendieron simplemente porque hicieron alusión a algo que se vio como una falta de respeto a un personaje histórico de primer nivel, como es don Benito Juárez. Entonces había esta reacción, cosa que ahora ya no hay, y somos una especie de apátridas ideológicos, o sin ideología más bien, que si lo entendemos como nos dicen que es por el mundo y que ya somos ciudadanos del mundo, pues suena muy bien. Pero qué mejor que seamos ciudadanos del mundo aportando algo, simplemente en un país tan rico como el nuestro, que es un país pluricultural maravilloso. Pues qué bueno que somos diferentes, y qué bueno que hay muchas regiones diferentes, qué bueno que hay muchas aportaciones diferentes. ¿Por qué? Porque eso nos hace más ricos. Entonces es lo mismo ya como país. Si vamos sumando todas esas culturas, esos coloridos, esos matices, esas gamas, tendremos mejor que aportar hacia afuera, igual de todos los países, ¿no? Por algo es la cultura, por algo es la identidad. ¿Qué pasa con eso, doctor? Bueno, pues hemos sido sujetos de invasiones ideológicas, un tanto subliminales. A mí me tocó tener una infancia donde jugamos a los indios y vaqueros,
Y lógicamente los vaqueros eran los buenos y los indios eran los malos. Y ahora que estudiamos historia sabemos que al contrario, los vaqueros eran unos genocidas que traicionaron, que violaron, que vejaron al pueblo indígena de todas las formas. Es decir, los que eran dueños de su tierra eran los indios, los otros llegaban a quitarles la tierra. Pero a través de la televisión crecimos pensando que los buenos eran los vaqueros y los malos eran los indios. Ahora, como usted dice, en esa película que se llama Mi villano favorito, llega al punto en una parte de la película donde el malo se quita su camisa y tiene tatuada la bandera mexicana, o cuando menos una bandera verde, blanco y rojo, y en lugar del escudo nacional trae una M y una X. Y entonces dice, esta es mi amada bandera, el malo. Lo interesante es que no hay nadie en este país que reacciona. Nada. Ajá. Nadie que proteste algo. Pero hay algo peor todavía. Y esto que es para niños. Sí. Es para niños. Bueno, esta necesidad de crear poca empatía en la gente, que a la gente no le importa el dolor ajeno, ya ha llegado a tal punto que hay una serie infantil, pero para la primera infancia, que empieza con una música muy elemental destinada a niños que acaban de dejar de ser bebés. Empieza la serie con un libro que se abre como de cuentos y saltan como si fueran de cartón los personajes. Los colores son pastel para que le gusten a los niños. Y empieza uno a verlo y es una ardilla o un conejo que de pronto se caen y se les abren los sesos y se esparcen por el suelo y se arrancan un brazo y se les ve el hueso. Es decir, desde chiquitos estamos tratando de que si ellos se enteran que hay una guerra y una bomba le arranca los brazos a un bebé, como una vez fue la portada del Times de un niño que le arrancaron los brazos y las piernas de una bomba, pues diga, qué chistosos, como los Happy Tree Friends, ¿no? Como los amigos del... Pues, muy graciosos, se rían. Yo creo que no, si hubiera un solo programa, uno solo, donde tratara de ver cómo alguien va en patineta, se cae, y hubiera 3 gringos que se mueren de la risa, diría uno, bueno, pues es una cosa azarosa. No, pero hay como 5 programas en la televisión donde tratan exactamente de esto. Hay uno que se llama, su traducción en español es Solo me río si duele. Es decir, de plano hacer que nuestros jóvenes desde chiquitos supongan que ver algo doloroso es muy simpático, que ver que alguien se fractura una pierna es gracioso. ¿Tampoco creen ustedes que es algo por el azar? El que, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de la ley Patriot? Votaron en Estados Unidos una ley que legitimaba como medio de investigación la tortura. Antes de esto, aparece una serie de películas como El Hostal, El Juego del Miedo, etcétera, donde precisamente toda la trama de la película era la tortura. ¿Para qué? Para que el pueblo norteamericano y el pueblo del mundo empezara a ver la tortura como algo normal. Familiarizarse. Y cuando viniera la ley esta ley que autorizaba la tortura, nadie protestó. Entonces, lo interesante del asunto es cómo estamos siendo realmente manipulados a través de medios masivos para que consideremos los antivalores. Yo vi una fiesta, me hicieron una fiestecita a mis hijos, y de pronto veo que alguien estaba haciendo lo que llaman calzón chino, que es apretarle los calzones hacia arriba para que le aprieten, se apriete y le duela, y le arrancaron el calzón, y veo un niño que dice, caray, nunca me había reído tanto. Seguramente no al que le hicieron el calzón. No, claro, es eso que ya lo lograron hacer. Entonces, la pregunta es no por qué existe el bullying, sino la pregunta es por qué no iba a existir el bullying. Exactamente. ¿Cómo una juventud que le estamos exponiendo desde niños a caricaturas para niños con huesos expuestos, y que después ven que es muy chistoso que la gente se caiga, que es muy gracioso que alguien se fracture, ¿cómo quieren que ese no quiera sentirse gracioso en su comunidad y le dé un zape a otro, le meta la cabeza en el excusado? Exactamente. El único resultado iba a ser ese. Hay algo, doctor, algo, amigos, que debemos recordar. ¿Quién no recuerda, y hablando de tortura, de una señora, una soldado, que gozaba con martirizar a la gente en Irak,
que los amontonaban, recordemos esas imágenes tremendas. ¿Dónde está ese soldado? Bueno, ahí está. Finalmente se va perdiendo, un jaloncito de orejas, ahí van quedando las cosas. En cambio, quien difunde esto y quien dice que se sistematiza la tortura, que se legalizan muchas cosas que antes nos decían que no eran buenas. Ahí está el soldado Manning, ahí está ahorita lo que se está viendo, que lo que es el pecado no es el torturar, lo que es el pecado es difundir que está sistematizado torturar y que todo se vale de esa manera. También dieron una noticia el día de hoy en la mañana y comentaban allá como algo anecdótico, como si ya era anecdótico, al fin que ya pasó, que comentan que el mismísimo señor Osama Bin Laden, pues bueno, como se rasuraba, se ponía un sombrero tejano y viajaba por todo el mundo cuando nos decían que era el hombre más buscado del planeta. Entonces, pues vamos viendo dónde habrá dobles discursos, pero también dónde nosotros tenemos o no músculo para reaccionar con la dignidad que se debe de reaccionar ante ver que lo ético ya se ha vuelto, como lo dijimos en un programa pasado, delito. Vamos a un corte, no tardamos. Gracias amigos, gracias por seguir con nosotros. Gracias amigos Rafael Melgar Álvarez, Alejandro Sánchez Galván, Hilario Ramírez Vergara, Marcos Velázquez Larios, gracias a Bernardino Cervantes, gracias a Adolfo González García,
Mil gracias también Eduardo González Chiu. Gracias Tere García. Gracias Chucho Arismendi. Gracias a todos quienes forman parte de este equipo maravilloso de Anunciación. Por supuesto, gracias a ustedes, compañeros de vida, queridos amigos. Estamos con el académico, el abogado, el amparista, el doctor César Garizurieta. Retomando todo esto de los contenidos o no contenidos, o la forma de domesticarnos o de cambiarnos una forma de pensar, a lo mejor con esto de la aceleración histórica, el que pasan tantos hechos y no alcanza a caer uno cuando ya viene otro, vamos también perdiendo la capacidad de asombro. Pero en medio de todo esto, tenemos que detenernos y ver qué es lo que está pasando. Muy cierto todo esto, veamos las películas, veamos los contenidos. Y si queremos hijos violentos, pues ahí va muy bien el asunto. Si no, que yo creo que nadie queremos hijos violentos, habría yo creo que repensar y retomar y ver en qué punto. Yo le comento a usted como abogado, obviamente legislativo, pero todos los poderes, qué se puede hacer, qué se debiese de, o sea, se debería de hacer. O sea, es obvio que esto es ético de lo que estamos hablando. ¿Qué se puede y qué se debe hacer desde otras esferas? Y si podemos también, me hablaba de algunos ejemplos tremendos que yo creo que todos hemos visto. Bueno, yo creo, y perdón, yo a lo mejor soy medio paranoico, pero no es posible que, por ejemplo, ningún canal cultural de los Estados Unidos transmite lo que anuncia. Por ejemplo, National Geographic, pues uno por el nombre parecería que uno va a ver lugares del mundo. Y una estupenda revista, Bangkok, ¿no? Que hay, sí. Pensaríamos, no, hay programas como por ejemplo aficionados a las armas. Es decir, hay otro programa de una familia que produce armas, y comentábamos que en el bloque publicitario, para que uno vea ese programa, sale uno con una bazooka y ¡pum!, vuela un coche y voltea hacia la cámara y dice, caray, tengo el mejor trabajo del mundo. Es decir, una familia que vive alrededor de las armas. Eso no es todo. Hay otro programa que se llama Frontera Peligrosa. Es un programa dedicado a hacer una apología de los guardias fronterizos. Parece mentira que en México tengamos que pasar un programa de televisión que hace una apología de quienes han matado a nuestros connacionales que quieren cruzar la frontera y solo quieren ir para ahí, y que tengamos el descaro, la escasez de progenitora de pasar este programa por la televisión. Es inaudito. Y que además son refugiados económicos, no se van por quieren. Claro, son personas que se arrancan la familia, se arrancan la tierra con tremendo dolor y todavía víctimas. En Animal Planet ahora van a sacar un programa de televisión que ya no hace apología de los guardias fronterizos, sino de los perros de los guardias fronterizos. Y les dicen cómo los entrenan para que ataquen a la gente, etcétera, etcétera. En cambio, ¿por qué, por ejemplo, ya no sale o no se ocupa el Canal 22 y el Canal 11 de un programa como Sopa de Letras, que usted, que el Club de Periodistas le dio su Premio Nacional de Periodismo a Jorge Saldaña? ¿Por qué no aparece Sopa de Letras? Yo, la afición que tengo por la lingüística se la debo indiscutiblemente a ese programa. Un abrazo a Jorge Saldaña, un abrazo maestro queridísimo. Es un programa que no sale caro. Es un programa que aporta muchísimo a la gente. Es muy importante saber qué es realmente la democracia, qué es realmente la tolerancia, dónde viene la palabra, por qué surgen, etcétera. Pero yo creo que hay un interés en que precisamente esto no se sepa. Es decir, no solo no es porque no sea productivo, sino al contrario, se trata de que no aparezca, se trata de que no salga, porque entonces nos hace pensar. Y nos pasan este tipo de programas donde llega al colmo de hacer apologías de quienes nos masacran, que eso ya es una ausencia total de Estado. Durante hace 30 años nos dijeron que este país saldría adelante si no hubiera Estado. Este país, si no hubiera un sistema jurídico
que limitara la concentración de la riqueza y que limitara la explotación del hombre, si no hubiera esto que se llama desregulación, por eso se llama desregulación, si no hubiera esto, dicen, este país iba a progresar, íbamos a llegar a ser un país de primer mundo. Y 30 y tantos años nos han refriteado esto, y lo que tenemos son unos indígenas tarahumaras que se suicidan por hambre. Y lo que tenemos es el país donde hay más gordos en el mundo. Y lo que tenemos es un alfabetismo brutal. Y lo que tenemos son jóvenes, que yo me he topado con ellos, que tienen maestría en administración de empresas y no saben siquiera quién es Álvaro Obregón. Algo que me asombró. Antes empezaba yo mi curso de especialidad en amparo, preguntándoles para que vieran su ignorancia quién había sido Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. No, ya me fijé que bueno, eso era imposible. Entonces me fui por Mao. Más de la mitad de un grupo de especialidad en amparo, donde ya hay licenciatura, ignoran quién fue la persona que gobernó la cuarta parte del mundo hace 40 años. Hace 40 años la cuarta parte del mundo estaba gobernada por Mao Zedong. Les pregunto, ¿no quién es? Ni idea, no saben quién es. El 60% de los alumnos en especialidad de amparo. Ahora, ya me fui, ya que Mao no, bueno, Álvaro Obregón, está muy cerquita, ¿no? La revolución, es uno de los principales líderes de la revolución. No, menos, si no saben quién fue Mao, menos Álvaro Obregón. Eso es lo que hemos obtenido con esa ausencia de Estado. Entonces debemos de pensar en que el Estado el Estado no es otra cosa más que el derecho. El derecho existe, lo inventó el ser humano para que un ser humano no abuse de otro. Si hay la absoluta libertad, pues va a abusar. Si para mí es un gran negocio el producir pastelitos que van a causar diabetes, pues ni modo, si me lo permite el Estado, pues yo lo voy a hacer. Por eso se creó el derecho, para proteger a la parte débil, para eso está hecho. Pero fíjese qué interesante, doña Celeste, el ser humano se tardó 2300 años en darse cuenta que el derecho no servía para proteger al fuerte sino al débil. Desde el Código de Hammurabi, que es 2300 años, que tiene 2300 años, el derecho para proteger al débil no surgió hasta fines del siglo pasado. Y entonces aquí tenemos las consecuencias. Nosotros ya habíamos tenido otro sistema jurídico, nosotros habíamos tenido otro sistema de gobierno que, lejos de lo que nos dicen, produjo la mejor cantante del mundo, Ángela Peralta, uno de los 5 mejores violinistas del mundo, uno de los mejores cardiólogos del mundo. De los 10 grandes ingenieros que había en el mundo, cuando menos 7 eran mexicanos. Aquí en México se inventó los pilotes de control, los pilotes hidráulicos, las estructuras hiperbólicas, etcétera. Es decir, México tuvo un gran desarrollo. Es mentira que México estaba, por el contrario. ¿Por qué creen que Trotsky se viene a refugiar a México? Primero, porque sabía que existía. Yo quiero que le pregunten ahorita a un madrileño, ¿qué es México? Muchos creen que somos un protectorado de los Estados Unidos parecido a Puerto Rico. De veras, pregunten en otras partes del mundo qué cosa es México. No sé, piensan que estamos en Sudamérica, no tienen la menor idea. En esa época se sabía hasta en Rusia que era México, porque en México había un gran desarrollo, y ese desarrollo se perdió cuando se debilitó el Estado. Cuando se debilitó al Estado, se debilitó al derecho. ¿Por qué? Porque el Estado no es otra cosa más que el derecho. El Estado no es la burocracia, el Estado es el sistema jurídico. En el momento en que tú lo debilitas, lo desregulas. Por eso fíjense que actualmente desregular nos la vendieron la palabra, ¿verdad? Todo el mundo dice, no, es que hay que desregular. Sí, eso es lo que estás teniendo con la desregulación. Jóvenes ignorantes, jóvenes indolentes, jóvenes que no le importa hacer sufrir a su compañero en la escuela, porque eso es muy simpático, porque en la televisión ve que la gente se ríe de eso. El darle un zape, desde un zape, hasta llegar a producir el suicidio de ese niño. Porque habrá quien diga, no, hombre, es que en nuestra juventud también agarramos a alguien de cochinito. Sí, pero los niños no se suicidaban. Exacto. Por eso. No se llegaba a ese nivel. Y hablamos y regresamos a una metáfora, hablábamos de gordura, y recordemos que la gordura no es que estén bien alimentados, al contrario. Entonces hay gordos
gordos se pesan más a sí mismos, su corazón puede menos, su organismo puede menos, obviamente no están alimentados. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? ¿Qué pasa con lo que recibimos? Por eso es tan importante lo que nos dice el doctor César Garizurieta. A mí al menos me ha invitado mucho a reflexionar, se lo agradezco infinitamente. También ese debate que se dio con mi hija, con sus amiguitos, de pensar y de escuchar y de promover, pues eso, el ejercicio del pensamiento, los referentes, el ver la importancia de la educación. Hay mucho que hacer. Yo le pregunto, doctor, desde el ámbito de los diferentes poderes, déjenos algo sobre la mesa, qué podemos hacer, qué debemos exigir. Todo es una sola palabra: educación. Y la educación hay que entenderla que no es en la escuela. La educación, desde luego, es muy importante en la escuela, los maestros son muy importantes. La educación también son los padres, pero muy importante son los medios de comunicación. Nuestra generación abandonó a los niños por comodidad con una niñera perversa que fue la televisión, y produjo lo que se está viendo ahora. No había, perdónenme, pero en mi generación no me tocó conocer un solo nini, ni uno. Yo no tuve el gusto de conocer un niño que se metiera a su recámara y que ya no saliera, ninguno. Todos estudiaban y jugaban y salían. Entonces debemos de normar y procurar tener una gran inversión en educación. México es un país que no invierte en educación y va a ser una sociedad de esclavos. Pues, queridos amigos, con esto nos quedamos. Y también quiero traer como una cuestión amable de salida. El día de ayer grabé un programa, va a salir el próximo viernes. Me dio mucho gusto una producción de libros que va a distribuir la Secretaría de Educación Pública, de altísima calidad, con el sistema Braille, para integrar también a quienes tienen esta discapacidad, a que haya padres que puedan leer con sus hijos, si los papás no saben Braille o viceversa, que se puedan comunicar. Así como es esto, y así como se puede retomar esto, se puede y se debe de retomar todo esto con un profundo amor a México, porque así México tendrá mucho que aportar al mundo, verdaderamente aportar, pero y sobre todas las cosas a sus hijos, a quienes tanto amamos a México. Los quiero entrañablemente, y a quienes nos escuchan en otros lugares, a quienes son ciberescuchas y no han venido a México, vengan, somos un país rico y pluricultural. Les queremos entrañablemente. Por favor, lean Voces del Periodista, nuestro portal www.vocesdelperiodista.com.mx. Y por supuesto, gracias Anunciación, gracias Tere, y sigamos escuchando y buscando y viendo los medios que promueven la pluralidad. De eso se trata, de que nos escuchemos todos. Mil gracias, doctor César. No, gracias a usted por su invitación. Mil gracias, y tenemos un tema para la otra semana sensacional. Nada más se los dejo sobre la mesa. Nos vemos la próxima semana. Gracias.